Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de ibertoledo.es, KVL, KCL, leyes de Kirchhoff de voltajes y de corrientes, número 47, con fuentes dependientes. Tenemos aquí dibujado en el circuito 4 voltios, una fuente de voltaje independiente, valor fijo, círculo, fuente de corriente independiente, círculo, valor fijo, 2 amperios, y aquí envío una fuente de voltaje dependiente. Más menos fuente de voltaje, si ponemos flechas corriente más menos voltaje, en verde dibujo las fuentes de voltaje y en rojo las de corriente para distinguir, y 5Vx, depende de algo, siendo Vx la que de voltaje en este sentido, más menos cae en esta resistencia de 2 ohmios. Entonces vamos a calcular el valor de I, bueno, en general resolver este circuito, si la intensidad que pasa por aquí, vamos a hacerlo por superposición. Superposition Theorem se aplica, solo se puede a superposición, cogemos las fuentes de voltaje y anulamos las fuentes de corriente, cogemos las fuentes de corriente y cortocircuitamos las fuentes de voltaje. Solo se puede hacer con las fuentes independientes. Esta que es dependiente no la podremos eliminar, pero vamos a hacerlo paso a paso. Primer paso. Deactivating, eliminando la fuente de corriente. Si elimino la fuente de corriente, aquí me quedará esto eliminado. Las fuentes de corriente se eliminan, las de voltaje se cortocircuitan. Una vez esto está abierto, la intensidad por aquí será cero. Está abierto el circuito por aquí no pasará corriente. Entonces vamos a aplicar aquí la ley de Kirchhoff KVL. En un lazo o malla, lazo cerrado o malla, en este caso aquí, la suma de voltajes es cero. Aquí vamos a suponer que aquí tengo 0 voltios, referencia. Si salgo de aquí y llego aquí, pues tendré 0 voltios. La suma de voltajes aquí será 0. En una malla o lazo cerrada, suma de voltajes igual a 0. Entonces, como veo que el voltaje va de más a menos aquí, voy a dibujar intensidad en sentido contrario al que este está dibujado. Aquí vamos a poner I y llamaré I sub 1 para distinguir, es la que viene en este sentido. I sub 1. ¿Por qué? Porque así la intensidad pasa de más a menos, intensidad cuando atravieso una resistencia, que el voltaje. Sí, me quedará bien. Entonces, si yo empiezo el circuito aquí tengo 0 voltios. A través de un cable se mantiene el voltaje, aquí tengo 0 voltios. Menos más, aquí subo 5Vx, más 5Vx. Luego por aquí, menos I sub 1 por 3. La intensidad atraviesa la resistencia, menos 3 I sub 1. Voy a dibujar aquí, calle de voltaje aquí, 3 por I sub 1. Aquí es menos a más sube 5Vx, aquí de menos a más sube 4 voltios, y aquí más a menos baja 2 por I sub 1. Entonces 5Vx, lo que he subido aquí, menos lo que bajo aquí, 3I sub 1, menos o más sube, más 4 voltios. Y aquí cae menos 2 por I sub 1. Suma de todos los voltajes, salgo de 0 y vuelvo al 0. La suma de todos igual a 0. 5Vx menos 3I sub 1 más 4V menos 2I sub 1. Entonces, Vx, también Vx, ¿cuánto vale? Yo puedo calcular que Vx es la que de voltaje aquí, es 2I sub 1, hemos dicho que Vx es 2I sub 1, Vx igual a 2I sub 1. Pues aquí en lugar de Vx pongo 2I sub 1, y ahora me queda una sola ecuación con una incógnita. 5 por 2, 10I sub 1, menos 3I sub 1, más 4 igual a menos 2, no, más 4, voy a poner ya agrupado menos 2I sub 1, y el 4 lo paso al otro lado con signo menos 4. 10 menos 5 da 5I sub 1 igual a menos 4, de donde I sub 1 igual a menos 4 quintos. Ya tengo el valor de I sub 1, que es menos 4 quintos, como es voltios y ohmios, serán amperios. Menos 4 quintos amperios. Menos significa negativa, o sea que no está dibujada como la he dibujado yo, sino que realmente es hacia la derecha. Ya tenemos el primer valor de I sub I voltaje, que sería con quitando la fuente de corriente, y en este sentido es 4 quintos. Me sale negativo cuando lo dibujo hacia allí, quiere decir que va hacia allí. Ya tengo aquí 4 quintos intensidad V debido a la fuente de voltaje.
Hacemos ahora lo mismo con la fuente de corriente. De aquí, para calcular ahora desactivamos la fuente de voltaje. O sea, cojo el 4 voltios y la fuente de voltaje lo que hace es cortocircuitarse. La fuente de corriente se elimina y esta, como es independiente, no la puedo eliminar y me queda aquí tal cual. Y entonces ahora lo que hago es calcular las intensidades. Vamos a llamar esto, vamos a quitar el valor aquí de I. Aquí vienen 2 amperios. Vx sigue siendo la caída aquí. Vamos a llamar ahora I sub 1 la corriente que viene por aquí. I sub 2 la que viene por aquí. Estos 2 amperios ahora se bifurcan. Parte I sub 2 y parte I sub 1. Sabemos que 2 amperios, la corriente que entra en el nodo este, igual a I sub 1 más I sub 2. ¿Cuánto vale I sub 1? Pues aquí volvemos a hacer referencia a este punto de aquí. Entonces, I sub 1 es la corriente de aquí, caída de voltaje Vx será I por R. Vx será 2 veces I sub 1, siendo I sub 1 ahora esta corriente de aquí. Vx es igual a 2 I sub 1. O puedo despejar I sub 1 igual a Vx medios. Para ponerlo aquí, 2 es igual a I sub 1, que es Vx medios, más I sub 2. Entonces, para calcular I sub 2, lo que vamos a hacer es calcular KVL, ley de los voltajes de Kirchhoff, en el outer loop. Outer, el externo, y loop, lazo. El lazo externo sería este de aquí. Aquí tengo 0 voltios y llego a 0 voltios, pues la suma de voltajes también en el lazo externo tiene que ser igual a 0. Entonces vamos a calcular el voltaje en el outer loop, en el lazo externo. El lazo externo, entonces empiezo por aquí, en el lazo externo, vamos a hacerlo en el sentido contrario, ¿sí? Salgo de 0 y tengo que llegar a 0. Aquí, menos o más, subo Vx. Aquí no hay ninguna resistencia, no que hay voltaje. En el lazo externo, aquí hay una caída de voltaje menos 3 I sub 2. En este sentido. Caída de voltaje aquí, 3 I sub 2, I por R. Y aquí hay una caída de voltaje más menos resta menos 5 Vx. Menos 5 Vx. Y esto tiene que ser también igual a 0. Entonces aquí puedo agrupar esto, 3 I sub 2 igual a Vx menos 5 Vx menos 4 Vx. Menos 3 I 2 igual a menos 3 I 2 igual a 4 Vx positivo y me queda que Vx es igual, despejo, menos 3 I 2 partido por 4. Ahora ya tengo Vx aquí igual a 2i, por ponerlo así. O Vx no, voy a hacer, perdón, de aquí de esta ecuación, la resuelvo, me queda 2 por 2, queda 4, igual a Vx más 2i 2. Bueno, lo resuelvo. Quito el denominador y aquí despejo Vx es igual a 4 menos 2i 2. Ahora tengo Vx en función de el primer lazo que hemos cogido, en función de KCL, utilizando KCL, la ley de las corrientes de Kirchhoff, y utilizando KVL en el lazo externo, tenemos otro valor de Vx. Como los dos Vx son iguales, menos 3 I 2 partido por 4. Ahora esto lo igualo y me queda el 4, ya lo puedo pasar directamente multiplicando. Bueno, me queda 4 menos 2 I 2 igual a menos 3 I 2 partido por 4. 4 por 4, 16 menos 8 I 2 igual a menos 3 I 2. Resuelvo esto, 8 pasa positivo, 16 igual a, el menos pasa más, 5 I sub 2. De donde I sub 2 igual a 16 quintos. Ya tenemos I sub 2, que es esta de aquí, que es la que queremos hallar, 16 quintos. I sub 2, que es la intensidad ahora debido solo a la fuente de corriente, cortocircuitando la fuente de voltaje independiente, igual a 16 quintos de
amperio. Todo está en ohmios y voltios, amperios, 16 quintos. Ya lo único que tenemos que hacer es sumar las dos. Teorema de la superposición. Cuando había solo fuente de voltaje era 4 quintos y ahora hay 16 quintos. 4 quintos más 16 quintos. Pues el resumen será 4 quintos más 16 quintos. 4 y 16, 20 quintos igual a 4 amperios. Total, en esto de aquí tenemos 4 amperios. Ahora vamos a comprobar que estos datos cuadran o funcionan. Si aquí tengo 4 amperios, hemos dicho que sí, tengo aquí 2 amperios y aquí a mí me está diciendo que pasan 4 amperios. Significa que en este nudo tienen que entrar aquí 2 amperios. Si aquí entran 2 amperios, por aquí pasan 2 amperios. 2 amperios por 2, la caída de voltaje, en este sentido, serían, aquí caen 2 por 2, 4 voltios. Entonces, vamos a ver. Hemos dicho que esto es a referencia 0 voltios. Tengo 0 voltios. Y aquí caen 4 voltios, aquí tendré menos 4 voltios. 0 menos 4 que caen aquí, pues 2 amperios vienen en este sentido, menos 4 voltios. Aquí más menos resto el voltaje aquí, bajo a menos 8 voltios. Esta fuente de voltaje pasa de más a menos, de aquí a aquí resta 4 voltios, menos 4 tengo menos 8 voltios. Vamos a ver si cuadran las cosas estas. ¿Cuánto vale 5 Vx? Vx hacia aquí es 4 voltios, pero como está tomado de aquí a aquí de más a menos, serían menos 4 voltios. Eso sería 5 por menos 4, porque está puesto de más a menos, es menos 20 voltios. Aquí tengo 0 voltios, menos más, aquí subo menos 20 voltios. Significa aquí me quedaré con menos 20 voltios. Hemos dicho que esto vale menos 20 voltios. Menos a más, 5Vx menos 20 voltios. A ver, la corriente va de más a menos. Aquí tengo menos 8 voltios y aquí menos 20 voltios. La diferencia de voltaje es la intensidad que pasa aquí, es voltaje inicial menos 8 menos voltaje final menos 20, partido por la resistencia que es 3. Menos 8 más 20 partido por 3. 20 menos 8, 12. 12 entre 3 igual a 4 amperios, ¿vale? Que es lo que pone aquí. Por lo tanto, en principio, cuadra este dato de aquí y nos faltaría a ver qué voltaje aquí. Vamos a calcular aquí el voltaje. Aquí tengo 2 amperios y 1 ohmio. Aquí la caída de voltaje es 2 voltios. Si caen 2 voltios y tengo menos 8, quiere decir que aquí tengo menos 6 voltios. Menos 6, menos 2 que caen, menos 8. Menos 8 y aquí caen, hemos dicho que 4 por 3, 12 voltios. Menos 8, menos 12, menos 20. ¿Vale? Que es lo que nos daba esto de aquí. Y estos son los voltajes, un poco raro, pues son todos negativos, pero bueno, es lo que sucede en este circuito.